tiene esta maravillosa isla. Gracias a las personas que me han invitado, gracias a la Casa Museo, al Cabildo, y gracias a todos ustedes que viernes por la tarde, en vez de irse a otro sitio, pues han decidido venir aquí y compartir conmigo unas reflexiones pues a las que he llegado después de esa vida larga, profesional que nos han contado. El tema que nos ocupa, yo me voy a levantar porque me gusta más hablar de pie. Espero que mi voz la puedan escuchar también atrás, aunque no haya micrófono. ¿Es así? ¿Me escuchan bien? No se me olvide que estoy en Canarias y que son ustedes, no vosotros. Vamos a hablar de algo que es la respuesta que podemos dar a ese derecho humano al agua, que antiguamente era algo que la gente entendía muy bien, pero a lo largo de los siglos pues se fue perdiendo esa credibilidad en ese derecho, y muchas instituciones han trabajado duramente para poder llegar a que en el año 2010 Naciones Unidas, su Asamblea General, el 28 de julio de 2010, pues tomara la resolución de reconocer el derecho humano al agua y al saneamiento como un derecho, pues como puede ser la vida, como puede ser la alimentación, como puede ser otros tantos derechos. Nos parece lógico que haya sido así, puesto que el agua siempre se ha considerado como la base de la vida. Sin agua no hay vida, no hay desarrollo, con lo cual pues que tenga el ser humano derecho a ese agua es algo que nos parece absolutamente lógico. Sin embargo, curiosamente, muchos lo habrán comprobado cuando vemos las noticias, no es así, y hay muchos países y hay mucha gente que no tiene acceso a ese agua y no tiene derecho a ese bien esencial para el desarrollo de su vida. ¿Qué es el derecho humano al agua? ¿Qué significa el que se haya reconocido ese derecho humano al agua? Pues significa esencialmente estas cuatro cosas que parecen muy sencillas. Primero, que pueda haber entre 50 y 100 litros para cada persona, y agua de calidad, no agua que se toma y uno se muere. Que esas fuentes del agua estén a menos de 1 kilómetro para poder acceder a ella, cosa, como saben, en algunos sitios impensable. Que el coste de ese agua para la familia, que se supone que esa agua habrá que pagarla, lógicamente, sobre todo para poder llevar adelante el mantenimiento de las infraestructuras que se realicen para poder llevar ese agua a todo el mundo, pues que suponga solamente un 3% de los ingresos de la unidad familiar. Y luego que el tiempo que se emplea para ir a buscar ese agua, aunque esté a 1 kilómetro, no sea tan difícil acceder a ella, que a veces pues les lleve, como les lleva en algunos países, 3-4 horas el poder llegar a la fuente para tomar el agua, con lo cual el ir a coger agua para el mantenimiento de la familia es lo que hace una mujer en algunos países durante todos los días de su vida. Nos planteamos el tema de si efectivamente en el mundo hay agua suficiente para poder cumplir ese derecho humano al agua. ¿Hay agua en el planeta Tierra o la estamos consumiendo? Continuamente vemos en la prensa que no hay agua, que tenemos que ahorrar agua porque no hay agua, porque se están acabando los recursos. Pues eso es totalmente falso. O sea, el planeta Tierra, desde que se constituyó como tal, tiene exactamente la misma agua, que son 2.386 millones de kilómetros cúbicos. Lo que pasa es que el agua, en su gran mayoría, un 97% es agua salada. Y no nos hemos acostumbrado, los seres vivos que vivimos fuera del agua, que salimos precisamente de ese agua salada para iniciar una vida sobre la tierra, no nos acostumbramos a ese agua salada. Ni los animales, ni las plantas, ni el hombre, que vivimos fuera de los océanos, somos capaces de vivir y desarrollarnos con agua salada, tal cual está en la naturaleza. Luego veremos lo que hacemos con ese agua salada. O sea, tenemos que el agua dulce es solamente el 3%. Y encima esa agua dulce del 3%, en su inmensa mayoría, está helada, es hielo o nieve. Nos queda entonces ya un
poquito solo de agua para poder cumplir ese derecho humano. Y de ese agua, pues la tenemos lógicamente, una parte está en los seres vivos, otra parte está en la atmósfera, otra parte está en el suelo, y una parte está en ríos y lagos, pero de ese pedazo pequeño que tenemos de agua. Sin embargo, como decía, el agua está ahí, en el planeta Tierra atrapada. El agua lo que hace es girar en ese ciclo interminable y continuo de los océanos, pasa a la atmósfera, de la atmósfera cae en forma de lluvia, bien se congela en los polos, se filtra, aparece otra vez como manantiales, como corrientes de agua, o vuelve a salir otra vez al mar. Ese ciclo continuo, desde que el planeta Tierra es un planeta con vida, pues se produce y es el que nos va. ¿Por qué no cambias? A ver si la podemos cambiar aquí. El problema pues no es la cantidad de agua, no es la disponibilidad del agua, porque existe y hay. El problema es que la tengamos en el tiempo que la queremos tener, en el sitio donde la queremos tener, con la calidad que es necesaria para la vida y para cada uno de sus usos. Para beber, para regar y producir alimentos para que podamos comer, para el saneamiento o para el transporte. Así pues, no es un problema de disponibilidad, no es un problema de cantidad de recursos, es un problema de, efectivamente, en tiempo, espacio y calidad, lo que nos ocupa. No sé por qué esto ahora no quiere pasar. Pero bueno, en un principio, las cosas no eran así. En un principio, pues, el hombre dependía de las precipitaciones, no tenía otra forma de conseguir agua. Cuando llovía, pues almacenaba el agua en una serie de recipientes, de los cuales mi marido podía contarle montones de historias de que se producían. No había medios para poder construir grandes reservas. Cuando ya se desarrollaron culturas como la griega, como la romana, sí, ya empezaron a almacenar el agua, ya empezaron a construir infraestructuras para poder guardar el agua, para poder llevarla. Pero no se podía controlar el uso. Los hombres, pues, cuando tenían necesidad del agua, iban a las orillas del río, y la naturaleza, que era muy sabia, autodepuraba el agua. Igual que autodepuraba el aire y autodepuraba el suelo. No había tecnologías para depurar, y sin embargo, se vivía porque la naturaleza era capaz de depurar. Sin embargo, ese equilibrio de la naturaleza se ha roto. Nosotros, con nuestro desarrollo tecnológico, con nuestro uso abusivo de los recursos naturales, hemos roto el equilibrio de la naturaleza. Entonces estamos en peligro. Ahora estamos en peligro porque hemos roto el equilibrio. Pero por otra parte tenemos la capacidad tecnológica para poder restablecer el equilibrio. O sea, el hombre ha desarrollado tecnologías y ha desarrollado formas, culturas, capaz de verdad de volver a restablecer el equilibrio con la naturaleza, de limpiar ese agua, de eliminar la sal que tiene ese agua para que la podamos beber. Entonces eso es lo que nos da esa esperanza de un futuro en el que el problema del agua podamos pensar que está o sigue sin funcionar el tanto. Antes de encontrar y de ver soluciones a ese problema y que el agua sea un bien asequible para todo el mundo, solo unos pocos datos que nos puedan ver en qué situación nos encontramos en este momento de ese peligro al que hacía referencia, de esa ruptura del equilibrio con la naturaleza. Solamente el 0,07% del agua que existe en ese planeta Tierra es potable. O sea que hay muy poca agua potable. Pero nosotros podemos hacerla potable. Más de 1.100 millones de personas en el mundo carecen de acceso a agua de ninguna clase, a ningún tipo de fuente de agua. Millones de mujeres y niños deben caminar más de 10 kilómetros. He dicho que 1 kilómetro era lo que el derecho al agua decía que podíamos tener. Pues muchas millones de mujeres y niños en África, en el sudeste asiático, en Sudamérica, caminan 10 y 15 kilómetros diarios para poder conseguir un recipiente de agua para llevar a casa. Los niños menores de 5 años, 1.400, mueren en el mundo diario víctimas de enfermedades que tienen que ver con el agua, diarreas, en fin.
Se calcula que en 2025 cerca, que está ahí, 2025 es mañana, 2.000 millones de personas vivirán en países o en regiones donde la escasez de agua será absoluta y los recursos hidráulicos por persona estarán por debajo de esos 500 metros cúbicos anuales que recomienda y que se supone que hay que tener para poder tener ese derecho humano al agua. Cada año 3,5 millones de personas mueren debido a enfermedades. O sea, niños, hemos dicho, pero 3 millones de adultos mueren todos los años por problemas relacionados al agua. Estos viven en algunos países que no tienen agua, hacen un esfuerzo grandísimo para conseguir hacer un pozo, hacen el pozo y luego resulta que el agua está contaminada con metales pesados o cualquier otro tipo de sustancia, por el cual después de haber hecho el esfuerzo económico para conseguir el recurso, ese recurso no es apropiado y la gente puede incluso morir por beber ese agua. Bueno, y un problema gravísimo, el 90% del agua usada en países en vías de desarrollo se vuelve a los ríos sin ningún tipo de tratamiento. Sin ningún tipo de tratamiento. Tenemos pues que encontrar una solución para estos problemas. Tenemos que encontrar una solución para esas terribles sequías, para esa contaminación. Esto es un río, miren cómo está. Y para esas caminatas inmensas de las mujeres de África que emplean su día en ir a buscar agua para su familia. Antes de empezar a ver las soluciones, quiero que reflexionemos. A mí me gustaría que cuando yo termine de hablar, por favor, escuchar sus reflexiones al respecto, porque este nexo de agua y energía me parece esencial. No podemos encontrar soluciones para el agua sin pensar que el agua y la energía son dos caras de la misma moneda. No son dos mundos desconectados, como muchas veces se piensa. No podemos encontrar soluciones para el derecho al agua, para todo el proceso del agua, su captación, su transporte, su desalación, los bombeos, la distribución, el consumo, sin tener en cuenta que necesitamos fuentes energéticas, que necesitamos una energía para hacer realidad toda esa necesidad de agua que tenemos. Pero ¿qué pasa al revés? Es que tampoco podemos encontrar soluciones energéticas, tampoco podemos buscar energías renovables, energías alternativas, sin tener en cuenta que prácticamente todas las fuentes energéticas, y se lo digo porque he estado 5 años trabajando en ese tema, todas, hasta la eólica, cualquiera, necesita agua. Necesita el agua en su fase de producción, en la fase de construcción, en la fase de mantenimiento, en fin, prácticamente cualquier fuente energética va a necesitar agua. No podemos diseñar soluciones energéticas sin tener en cuenta las necesidades de agua. Pero es que además hemos ido más allá. Hemos visto que ese nexo entre el agua y la energía tenemos que meter además otros temas esenciales para llevar adelante el cubrir esas necesidades vitales, que son los alimentos. No podemos encontrar soluciones al agua y a la energía sin tener en cuenta que hace falta también esos dos, esa agua y energía, esa moneda que tiene por una parte agua y por otra energía, los alimentos y el medio ambiente. No podemos buscar soluciones sin tener en cuenta nuestro entorno, sin perjudicar a esa naturaleza que nos acompaña en nuestra vida, desde que nacemos hasta que morimos, y tener en cuenta que se está produciendo posiblemente un cambio en las variables climáticas de nuestro planeta. Cambio incierto, cambio que no podemos todavía saber hacia dónde va, ni lo que va a durar, ni la magnitud que va a tener. Tenemos que simplemente saber que está ahí. Y todas nuestras demandas, tanto energéticas como de alimentos como de agua, están de acuerdo con ese. Para ello, Naciones Unidas se ha marcado unos objetivos, que son los objetivos de desarrollo sostenible, y que se espera que los países vayan cumpliendo sus objetivos. Son 17, parece que no tienen conexión unos con otros, pero están prácticamente todos relacionados, y el agua es el hilo conductor de casi todos. Aunque es el número 6, el objetivo es conseguir agua y saneamiento para todos, para toda la humanidad. Ese es el objetivo número 6. Pero a ver cómo vamos a eliminar la pobreza si no hay agua, cómo vamos a conseguir salud si no hay agua,
cómo vamos a conseguir cualquiera de las variables, una vida marina, si resulta que estamos contaminando los mares y nuestros ríos, cuando vierten hacia el mar, lo único que llevan es muerte en vez de llevar vida. Cómo vamos a contemplar el clima y ese cambio climático, la paz, hay guerras por el agua, hay todo un problema en Oriente Medio precisamente por el agua, en los territorios en Palestina. O sea, ¿cómo vamos a conseguir esa paz si no hay agua? O sea, que, aunque está el número 6, lo veis allí arriba, que no sé por qué esto no me pita, ahí está. Ese es el centro de todo el desarrollo. Un país no va a conseguir ese desarrollo sostenible si no tiene resuelto el punto número 6. Para mí sería el primero. Yo no estoy en la ONU, aunque he trabajado mucho desde el Instituto Mediterráneo para conseguir que ese punto número 6 estuviera ahí, en ese cuadro, y estuviera con nombre propio. Porque hasta ahora siempre se ha considerado agua metida en mantenimiento del medio ambiente, pero no se le consideraba como algo esencial para el desarrollo de los pueblos. Y aquí se considera por primera vez como algo esencial en el desarrollo del pueblo. Vamos a entrar ya en la segunda parte de mi presentación, aunque el nombre es respuestas. Vamos a ver qué respuestas podemos dar en estos momentos, ya prácticamente en los primeros 20 años del siglo XXI, pues para el problema de este mundo en el que nos encontramos en este momento, prácticamente en el 2020. Y hay tres tipos de respuestas, lógicamente. Hay unas respuestas tecnológicas, hay una respuesta muy importante de gestión de estos recursos. Con las respuestas tecnológicas vamos a conseguir recursos, y con las respuestas de gestión vamos a conseguir más recursos, porque los vamos a gestionar bien. Pero hay respuestas de educación, de formación, de capacitación de la población para que pueda efectivamente gestionar bien su agua y aplicar esas tecnologías. Así pues tenemos tres tipos de respuestas. La respuesta tecnológica es esencial. Nosotros no podemos encontrar soluciones milagrosas para el tema del agua sin aplicar tecnologías y sin construir infraestructuras. Y quien piense que se puede hacer está absolutamente equivocado. El agua llueve o hay fuentes, pero el agua hay que guardarla. Hay que construir presas, hay que conducir ese agua que está en las presas, hay que construir canales para regar y para cumplir con el tema del saneamiento, de la alimentación. Y como a lo mejor somos una población en desarrollo y el mundo cada vez somos más, pues tendremos que ir a buscar fuentes de recurso hidráulico en otros sitios, como es pues toda la parte de depuración, de desalación, de potabilización, para volver a reutilizar nuestra agua. O sea, la reutilización es algo ahora mismo absolutamente esencial en el recurso. No podemos permitirnos volver a mandar las aguas, como he dicho ahí, en un 90% de países otra vez a los ríos contaminadas, sino que tenemos que depurarlas suficientemente para que cuando vayan al río las puedan utilizar las ciudades que están y las poblaciones y la gente que está aguas abajo del río. Tenemos que modernizar nuestros regadíos, es esencial. España es un ejemplo, ha hecho una inversión espectacular en modernización de regadíos. Yo puedo asegurar que han venido de todos los países del Mediterráneo a ver cómo nosotros en España habíamos resuelto un país con una gran zona árida y semiárida, estas islas semiáridas, pues cómo habíamos resuelto el problema de los regadíos. España ha hecho mucho, hay que hacer más y hay que transferir esas tecnologías. Y luego, pues lógicamente, para poder, como veremos luego, gestionar, es esencial esto que ahora llaman Smart Water. No sé cómo se traduce en español, por eso no lo he traducido, pero vamos, es todo lo que está relacionado con la adquisición de datos. Estamos carentes, de verdad, de una información veraz, de una información actualizada, de una información validada sobre el estado de nuestros recursos, cuántos recursos tenemos. Todo esto es a base de tener sensores inteligentes, redes de medida, sistemas de información. Todo esto también lo he puesto en las respuestas tecnológicas porque es desarrollo tecnológico que hay que avanzar y ir en esa dirección. Es necesario, efectivamente, que todas nuestras infraestructuras estén perfectamente medidas, que sepamos cómo están nuestras presas, cómo están los canales, si hay pérdidas, si se está perdiendo, por dónde se está perdiendo. Todo eso es a base de sensores. Hay que, a la vez que construimos, ir dotando de información a nuestras infraestructuras. Eso es esencial. Y esto sería un poco la respuesta tecnológica. Respuesta
muy importante, todo lo que es la gestión y planificación. Lamentablemente, en muchas ocasiones nos tiramos a la piscina sin saber si tiene agua o no. Buscamos soluciones a nuestro problema del agua sin conocer de verdad cuántos recursos tenemos, cuáles son más fáciles de conseguir, cuáles nos van a resolver el problema. Tenemos que evaluar los recursos, saber cuánto nos pide la gente, cuánta demanda hay. Hay modelos de gestión, hay modelos de toma de decisión, de ayuda a la decisión, tenemos que utilizarlos. Planes de cuenca, a nivel de cuenca. La cuenca hidrográfica es el eje, es el centro de gestionar las aguas. Hay que buscar una zona y delimitar una zona para saber desde dónde tienes que planificar tus soluciones. Tener absolutamente en cuenta el nexo que les he dicho del agua y la energía, la alimentación y el medio ambiente. No se puede hacer un plan hidrológico sin tener en cuenta un plan energético, ni se puede hacer un plan de alimentación o de solución de los problemas de hambre de un país sin tener en cuenta el agua que va a necesitar, los alimentos que tienen que producir y la energía que va a necesitar para producir ese agua y esos alimentos. Es esencial una gobernanza del agua compartida con todos los actores, con todo el público que está demandando el agua, tiene que participar también en la gobernanza de ese agua. Los técnicos, los políticos, una gobernanza compartida. Hay que tener previstos los eventos extremos. No podemos acordarnos de Santa Bárbara solo cuando llueve, cuando llega la riada, cuando pasamos un periodo de sequía. Hay que estar preparado para la riada y preparado para la sequía. No podemos construir como estamos haciendo en los barrancos. A mí me aterra cuando veo aquí en Canarias montones de barrancos, maravillosos barrancos, y construido allí, o con campos, me parece que el barranco es el sitio por donde debe fluir el agua. Y tiene su espacio, y tiene su dominio público hidráulico. En la península, en todo el Levante, estamos viendo estos días las barbaridades que hay. Pero que se está construyendo en un sitio que se llama La Riera. Por algo se llama así. Y esa es la calle principal del pueblo. Entonces, claro, cuando llueve, pues el agua no entiende. No la puedes decir vete por otro sitio. El agua se va por donde es su sitio, su cauce. Y eso es una barbaridad que hacemos en la planificación de los pueblos. Lo más barato es en la zona de terreno que está al lado del río, pues ahí construimos el polideportivo, construimos la escuelita, hay un camping, están ahí en el camping. No se puede, tenemos que tener perfectamente planificada nuestra sequía y las zonas de inundación. Hay programas por los cuales tú puedes en cualquier región saber la zona de inundación de un río. Y esa zona es sagrada. Ahí no se puede construir, porque el agua va a demandar su espacio. Hay que tener previstos también qué pasa cuando no hay agua, cuando no hay sequías, movilizar otros recursos. Y luego, pues muy importante, movilizar fuentes de financiación. El problema es que a veces no se pueden hacer las cosas porque no hay dinero. Bueno, pues habrá que ver cómo se consigue el dinero. Cuando se toman decisiones a la hora de elaborar los presupuestos de un pueblo, de una comunidad autónoma, de un país, ¿qué importancia le damos al agua? En nuestra planificación a nivel nacional, a nivel autonómico y a nivel local, ¿dónde está el agua? ¿Es lo más importante del pueblo? Lo que yo tengo que hacer es conseguir que todos en mi pueblo tengan agua potable y tengan agua los 7 días de la semana, ¿o no? ¿Es más importante hacer un polideportivo? ¿O es más importante hacer un asilo de ancianos? O sea, yo comprendo que es muy importante a lo mejor efectivamente hacer el polideportivo o el asilo de ancianos y que hay que hacer muchas cosas, pero, o sea, ¿dónde está el agua en mi valoración? Puedo asegurar que cuando hay crisis, el ministerio donde cortan primero precisamente los temas relacionados con el agua. Es asombroso, pero eso no lo dice. Se habla de que se ha recortado en sanidad, que se ha recortado en educación. Nadie ha dicho que se ha recortado, que el ministerio que más ha recortado ha sido en tema de infraestructuras y mantenimiento de infraestructuras hidráulicas. ¿Qué valor le damos al agua? ¿Qué importancia tiene el agua en nuestros presupuestos? Pues eso puede ser. Y luego, pues eso, cómo se gestionan todos esos datos que en la otra parte, en la parte tecnológica, he dicho que eran importantes. Y luego pues están las respuestas de educación, de transferencia del conocimiento, de lo que se sabe, poderlo compartir para que más gente pueda tener ese conocimiento, las experiencias que se tienen, las tecnologías, siempre adaptadas al nivel de desarrollo
desarrollo. No podemos ir con las tecnologías del primer mundo al segundo o al tercer mundo. Un país en vías de desarrollo o que todavía ni siquiera empezó su desarrollo, no le podemos montar plantas a lo mejor con unas tecnologías súper avanzadas que no van a poder mantener, porque no están formados para mantener esas plantas. Hacen, lógicamente, falta cursos, seminarios, jornadas técnicas, para que la gente conozca los problemas y sobre todo que encuentre respuestas y soluciones y conozca las tecnologías para resolverlos. Y hace mucha falta el apoyo institucional. Hay, como digo, que implicar a los responsables políticos. O sea, tienen que comprender la importancia que tiene el agua y la obligación que tienen de suministrar agua, como tienen la obligación de suministrar educación, de suministrar vivienda, de suministrar, pues, salud o los medios sanitarios. Y esto mismo que hay que concienciar a los políticos, pues también a la población en general, o sea, a nuestros vecinos, pues tienen que saber la importancia que tiene el agua, lo esencial que es para la vida, para el desarrollo el agua, que no siempre lo saben. Antes de terminar, os voy a dar algunos ejemplos de países en los que curiosamente han comprendido y viven esa importancia y la han priorizado en sus presupuestos y han llevado adelante grandes infraestructuras y grandes soluciones. Y Egipto es una de ellas. Egipto lo lleva sabiendo desde hace mucho tiempo. Tiene en su cultura impregnada la importancia del agua, tal vez porque se desarrolla al lado de un gran río como es el Nilo. Pero cuando ha necesitado construir su gran presa y no le ha dolido que esa presa haya inundado grandes templos y grandes... han comprendido que era más importante que su gente, que sus habitantes del siglo XX pudieran beber, pudieran cultivar, y hizo su gran presa de Asuán. Y además llevó 320 kilómetros de canales para poder regar 210 hectáreas de regadío y que toda aquella gente pudiera comer y pudiera vivir. No solamente lo llevó adelante en el lago Nasser, aquí abajo, sino que además llevó el agua al Sinaí, a la península del Sinaí, seca como un esparto, pues también con un trasvase de 250 kilómetros, llevó 2 millones de metros cúbicos al año para poder poner en regadío zonas de la península desértica de Sinaí. Un país que entendió la importancia que tenía el agua. Túnez. A Túnez a mí me gusta llamarla la California del Mediterráneo, porque igual que California, primero ha hecho un plan para el año 2050 de los recursos hidráulicos de su país. 2050. Es el país del Mediterráneo en estos momentos, desde mi punto de vista, más avanzado. Otra cosa es el problema político que tiene, pero bueno, perdón, estamos en Túnez todavía. Ellos primero han sido conscientes de la importancia de mantener sus infraestructuras históricas, y Túnez todavía se abastece en parte con un acueducto que construyeron los romanos y sigue llevando el agua a Túnez 2000 años. Es maravilloso. En la Edad Media también construyeron presas y las siguen manteniendo. Ha interconectado todos sus recursos hidráulicos, las presas, las plantas de desalación, que tienen de las más grandes del mundo, construidas por cierto y proyectadas por empresas españolas, pero las han construido allí, y tiene grandes trasvases que conectan el norte con el sur. El norte, como siempre, tiene más recursos, allí tiene las presas y luego a través de grandes conducciones las llevan al sur. Ha hecho un gran desarrollo de infraestructuras, tanto convencionales como plantas de desalación y plantas de tratamiento. Sobre todo lo que es maravilloso pues es todo el esfuerzo que ha hecho de planificación para 2050. Argelia, posiblemente el país más árido. Tiene el 90% de su territorio es el desierto del Sáhara. Solamente tiene la franja pequeñita de arriba, aquí arriba, esta zona de aquí, este es el Atlas, y de ahí hacia abajo pues hay escorrentías, hay agua, llueve y pueden tener un poco de agua. Pero el resto del país pues verdaderamente es árido. Pero tienen petróleo. Pues decíamos agua y energía, pues ellos tienen petróleo. Entonces no tienen problema de suministro energético y han construido pues muchas plantas de desalación y grandes trasvases. Tienen un trasvase para llevar el agua justo donde están las plataformas petrolíferas y de gas sobre todo, y han hecho el gran trasvase de Tamaracet, que son 750 kilómetros
de conducciones, pero no en tubería cerrada ni que paren solamente de este gran acuífero que hay aquí justo en esta zona, que se alimenta con toda el Atlas argelino, sino que a lo largo de los 750 kilómetros pues han dado abastecimiento a las poblaciones, han puesto en regadío zonas, o sea, que han llevado un desarrollo a un eje vital para el país, como es ir desde Argelia, desde la capital, pues hasta Tamanrasset, que está, ya les digo, casi, porque desde Argelia hasta donde está, ahora donde hacen la toma del agua, que es por aquí, pues hay 250 kilómetros, más los 750, pues vamos, entre una cosa y otra, 1000 kilómetros que lleva un plazo. Me parece lo mismo que decía, han tomado conciencia de la importancia del recurso. Francia, pues es un país dentro de Europa, desde mi punto de vista, modelo de la gestión de sus recursos hídricos. Lógicamente tiene mucha más agua que tenemos nosotros, pero ya en el sur están empezando a tener problemas. Sin embargo, ellos en el siglo XVIII se dieron cuenta de que era esencial interconectar sus ríos y que no podían funcionar sin estar unidos unos con otros. Y construyeron en distintos periodos, pero con más de 100, 200 años, 8.000, en estos momentos tienen 8.500 kilómetros de canales navegables. O sea, son canales en los que pueden transferir agua de un río a otro y además por ellos pueden transportar alimentos, moverse. Esos canales unen los 5 grandes ríos franceses, el Sena, el Loira, el Garona, el Rin y el Rodano. Y llevan así más de 200 años. Y nosotros hacemos un trasvase ahí, del Tajo al Segura, y montamos un Cristo. Estos señores lo llevan así, con una infraestructura, con sus canales, de una belleza impresionante al lado de los canales, la vegetación que hay y la maravilla que es. Si tienen tiempo, pues se cogen un barquito, tiene sus esclusas y tal, pero el gran canal de Midi que unió los dos mares, unen el Mediterráneo con el Atlántico, atravesando desde el sur de Francia hasta el Atlántico. Esto no lo han hecho ayer, ni es ahora del siglo XX, llevan desde 1800 y pico. Toman conciencia de la importancia del agua en su planificación y de a qué tienen que dedicar sus dineros. Pero nosotros también tenemos un modelo exportable al mundo entero y que lo hemos exportado, de la gestión de las demarcaciones hidrográficas. España creó la primera confederación hidrográfica del mundo, aunque los franceses se apuntaron enseguida y van diciendo por ahí que son ellos los que inventaron la gestión por cuencas y lo que han conseguido que la Directiva Marco Europea del Agua contemple como modelo a seguir la gestión de cuencas. Pero fue España la primera que creó la primera confederación del mundo, que era la Confederación del Ebro, la segunda el Segura. ¿Qué hace una confederación? ¿Qué hace una demarcación hidrográfica? Pues lo primero, lógicamente, es saber identificar sus masas de agua, saber cuánta agua tiene en esa confederación, en esa demarcación hidrográfica, y cómo está ese agua, cuál es el estado ecológico de esas aguas. Recursos convencionales, aguas superficiales y subterráneas, y recursos no convencionales, desalación, utilización. Esa es lo primero que tiene que saber. ¿Cuántos recursos tengo? ¿Cuánta agua tengo? Segundo, hace un programa para ver cómo puede satisfacer la demanda de la población que tiene en su demarcación, a partir de los recursos y garantizando el estado ecológico de sus masas de agua, porque esas masas tienen que tener una calidad, tienen que abastecer poblaciones, tienen que dar de beber a toda la población. Lógicamente, una vez ya sabe los recursos y sabe las demandas, pues tiene que hacer sus planes de acción. Tiene que hacer sus planes de acción en situación normal y tiene que hacer sus planes de acción cuando no hay agua o cuando hay mucha agua que hay avenidas. O sea, hemos visto una coordinación entre los planes en caso de avenidas o en caso de sequías. Y luego tiene que asegurarse que participa toda la población. Porque esa es la esencia de una confederación hidrográfica, esa estructura que se creó en España. Pues a principios del siglo pasado, el concepto nuevo era que en esa gestión del agua intervenía el usuario, intervenían las industrias, intervenían las poblaciones. Y eso era muy novedoso, porque hasta entonces el agua la habían gestionado los señores sin tener en cuenta para nada los usuarios. En una confederación hay un organismo de cuenca en el que están representados todos los usuarios. Esa participación ciudadana, mediante procesos de información, que cada cosa que se va a hacer, pues es esencial.
Y bueno, para terminar les pongo el ejemplo de la isla del Hierro, que ya lo conocerán, me da un poco de vergüenza en contárselo, pero para mí es un modelo maravilloso a tener en cuenta y que integra muchísimo el concepto de agua y energía como dos caras de una moneda. O sea, en el Hierro, pues ya saben, se ha creado un sistema con dos balsas, algo que parece una tontería, pero hay una separación entre una y otra de 700 metros, lo cual pues te genera un desnivel para producir una energía hidráulica, que desde mi punto de vista es la más limpia de todas, porque por eso es el agua, y luego pues, se apoya en un parque eólico de 10 megavatios y en una, por si acaso no hay viento y por si acaso falla todo, pues al final tiene también una central térmica ahí abajo. Entonces, con esto produces energía, con esto desalas agua y con esto puedes abastecer pues, una población que no sea las Palmas de Gran Canaria, que no sea Madrid, pero lógicamente para islas y para islas de un tamaño un poco como el Hierro y tal, pues por el momento a mí me parece una solución muy positiva y muy a tener en cuenta. Ha pasado bastantes años, como 10 años en proceso de ensayo y tal, pero yo creo que es una solución a tener en cuenta, como otras muchas que hay, y está abierto absolutamente pues, el mundo de la investigación a seguir avanzando. Termino con una especie de resumen de todo lo que llevo hablando aquí, pues el tiempo que llevo, porque no lo he mirado, pero debe ser una barbaridad, sobre un poco cómo debíamos de cambiar nuestro paradigma y nuestro concepto de la gestión del agua y del uso del agua. Creo que si consiguiéramos estos objetivos podríamos solucionar todos los problemas que hemos estado viendo. Tenemos que aplicar una gestión integral de los recursos, eso ya es algo que no hace falta decirlo porque todo el mundo tiene esa conciencia, al menos la gente que trabaja en el mundo de la gestión del agua. Pero hay que superar todas esas políticas partidistas, regionales, de interés particular. Y hay que concebir el agua como un bien nacional. Eso, por ejemplo, Túnez, que les enseñaba antes, Túnez lo tiene marcado en su constitución. El agua es un bien nacional. El agua no es propiedad de nadie. Entonces, si se concibe y la política hidráulica del país va en esa línea, pues lógicamente, con un principio de solidaridad regional se evitaría muchísimos problemas. Pero eso hay que transmitirlo, desde que los niños son pequeñitos en la escuela hasta olvidarnos de las políticas partidistas y regionalistas. Asegurar, lógicamente, el nexo entre esas dos caras ampliadas al medio ambiente y la agricultura, desde los órganos de gobierno. Ya el Banco Mundial está diciendo que en los países en desarrollo, en vías de desarrollo, para conceder ellos sus ayudas a sus proyectos, tienen que tener en la estructura política del país el agua y la energía en el mismo órgano, en el mismo ministerio. Y de hecho lo están haciendo. Están ahora mismo muchos países ya los que tienen un ministerio de agua y energía. Precisamente para que esas dos líneas de planificación, el plan energético, el plan de obras hidráulicas o de recursos hidráulicos, vayan juntos con la demanda de alimentos y con el medio ambiente. Es esencial el punto tercero, desarrollar nuevas tecnologías e innovación en el mundo del agua. Nunca se acaba la investigación en ese campo. Hay tantos campos abiertos, hay tantas posibilidades de conseguir, pues eso, transformar residuos, por ejemplo, de plantas de tratamiento, en nuevas fuentes energéticas, soluciones innovadoras a la hora de depurar, en todo el proceso de reutilización, todo dentro del marco de la economía circular. Pues es muy importante el aplicar estos principios y estas técnicas en el mundo del agua, esencial de educación. Luego, pues es muy importante la eficiencia. Perdemos muchísima agua por los caminos, se pierden muchas aguas en los abastecimientos de ciudades, en el transporte a zonas de regadío. Hay que conseguir medir y saber efectivamente cómo están funcionando nuestras infraestructuras. Invertir en mantenimiento. El mantenimiento es esencial en las infraestructuras hidráulicas. No podemos construir y olvidarnos. O sea, tenemos que estar continuamente midiendo y sabiendo si se está comportando nuestra infraestructura como nosotros la planificamos o no, o de pronto pues hemos calculado que van a llegar
pues no sé, 200 litros por segundo y están llegando 3 litros por segundo porque se nos ha ido el agua por el camino. Pues eso, todo esto, lógicamente, hay que tenerlo en cuenta para que toda nuestra inversión sea eficaz y no hayamos perdido recursos. Luego, pues hay que planificar. Lamentablemente, a veces pues construimos pues teniendo una carencia total de conocimiento de verdad de los recursos, de conocimiento de la necesidad de energía, de conocimiento de saber efectivamente qué es lo más barato o lo más interesante en cada caso. Y no tenemos en cuenta, como decía antes, esa incertidumbre climática. Lamentablemente hablamos mucho del cambio climático, pero desconocemos datos, no tenemos datos, no hay sistemas de medida. O sea, datos por ejemplo, de agua que ha caído durante 200, 300, 400 años. Se tiene información meteorológica de que tenemos satélites, que te puedas fiar de ellos. Antes de eso, los datos no son muy fiables, entonces hacer prospectiva sin tener una seguridad total en los datos es muy arriesgado porque podemos estamparnos contra la pared y haber hecho inversiones baldías y a veces inversiones muy, muy caras. Entonces, vamos a tomar la decisión después de conocer la realidad, después de tener una información muy precisa y muy exacta. Por último, tenemos que integrar a todas las partes. No podemos tomar decisiones, no podemos llegar a realizar gastos solamente con las opiniones de unos científicos, de unos políticos, de unos amiguetes. O sea, hay que integrar, tiene que haber una participación pública de forma que todo el mundo sea consciente de lo que conlleva ese esfuerzo económico, social, político que supone el priorizar el agua. Porque si no vas a encontrarte con una respuesta. Porque si una población lo que quiere es que te pongan una fuente en la plaza y resulta que tú estás arreglando un tema de abastecimiento, de saneamiento de esa población, no va a entender que tú no pongas la fuente en la plaza o no vas a ir polideportivo a que los niños vayan a nadar. Entonces es importante que en la toma de decisión, en todo el proceso de toma de decisión, haya una participación pública donde puedas identificar las necesidades, donde la gente esté concienciada de que verdaderamente es importante el papel del agua y es muy importante las buenas prácticas para su uso y no abuso. Entonces yo creo que si todas estas políticas y todos estos objetivos los cumplimos, vamos a encontrar de alguna manera cómo solucionar el problema del agua y conseguiremos que efectivamente ese bien tan preciado y tan precioso pues sea de verdad ese derecho humano al que todos pues aspiramos y que pueda cumplirse en todos los países. Muchísimas gracias.